Hola amigos y bienvenidos de nuevo a Creando Felicidad TV. Hoy vamos a empezar una nueva sección en el canal de YouTube Creando Felicidad TV sobre el miedo. Vamos a hablar de las 7 caras del miedo, que van a ser pues, los distintos tipos de miedo a los que las personas nos enfrentamos en nuestro día a día. Y vamos a empezar por ver qué es el miedo. Estamos hablando de anticiparnos a un posible peligro que no tiene por qué producirse, pero para nosotros es bastante real, porque el miedo tiene una parte muy subjetiva. Es muy curioso, ¿no? Porque podemos pensar que hay personas que fuman sabiendo que fumar es algo negativo para su salud, es algo que debería darles miedo y sin embargo no tienen miedo en apariencia. Y luego están esas otras personas que tienen miedos de fantasmas, aún sabiendo que los fantasmas no existen, o ese miedo a la oscuridad, por ejemplo. El miedo es algo muy subjetivo, muy particular, y por eso sabemos que una misma situación puede darle miedo a ciertas personas y a otras no. Hay mucha gente que busca deliberadamente sentir miedo, ¿no? Esos son los llamados buscadores de emociones. Existe lo que es el miedo negativo, que puede entenderse como la ansiedad, ¿no? Ese estado pues, de tensión, de preocupación constante. Y luego está esa excitación, que es un poco, tiene que ver con el miedo, ¿no? Por ejemplo, gente que se tira de un paracaídas. Y a unas personas algo en apariencia que no tiene nada de malo, como puede ser hablar en público, y como es mi caso, a mí me da un pánico horrible hablar en público, algo que incluso podría ser positivo, porque se trata de transmitir lo que sabes a los demás. La gente está allí supuestamente para escucharte y tú te anticipas a esa situación pensando que lo vas a hacer mal. Por tanto, hay muchos tipos de miedo, muchísimos. Luego están las fobias, ¿no? Que de eso no voy a hablar porque bueno, es un tema mucho más profundo y creo que es mejor dejarlo en manos de psicólogos o gente especializada en el tema. Lo que sí os puedo contar un poco es mi propia experiencia, porque como ya os digo, tengo muchos miedos. A lo largo de toda mi vida he pasado por muchos y a muchos me sigo enfrentando todavía. Así que vamos a empezar con el primer miedo, el miedo al futuro. ¿Y por qué nos da miedo el futuro? Pues muy fácil, porque es algo que no podemos controlar. Si pudiésemos controlar el futuro, seguramente estaríamos tranquilos. Si supiésemos que mañana vamos a ganar esa lotería que nos permitirá vivir desahogadamente toda nuestra vida, probablemente los problemas laborales no nos resultarían tan preocupantes. Así que lo mejor que podemos hacer es empezar a enfrentarnos a ese miedo, a ese control, que en el fondo es ese control, esa necesidad de controlar nuestra vida. Ese rechazo de la incertidumbre de la que había hablado en otros de mis vídeos. Por tanto, el miedo al futuro es ese miedo a cambio, el miedo al mañana, el no saber cómo nos vamos a enfrentar a nuestra vida. ¿Qué soluciones puede haber para ese tipo de miedo? Aceptar, confiar y sobre todo ponernos en marcha, porque si estamos quietos, si no actuamos y creemos que todo vendrá rodado, estamos equivocados, ¿verdad? Es muy importante que tomemos las riendas de nuestra vida. Si tomamos las riendas de nuestra vida, si tomamos las decisiones por nosotros, y eso es muy importante, porque una de las formas de controlarnos es a través del miedo. La religión, incluso nuestros padres, profesores, todos nos controlaban a través del miedo. Y el miedo controla nuestra vida. Que el miedo al futuro nos puede paralizar. Pueden pasar dos cosas. Que bien tengamos unas expectativas puestas en el futuro muy altas y estemos muy ligados al resultado, es decir, hay un apego total a conseguir lo que estamos buscando, de modo que si no lo conseguimos nos sentimos
frustrados, que hemos fracasado. Y luego está el tipo negativo, que lo que hace es alejarse, ¿no?, de ese futuro, se esconde y se paraliza porque cree que va a ser peor que el momento actual. De modo que esa necesidad de nuestra mente de ir siempre al futuro, de controlarlo, de estar ligada a ese resultado, debemos empezar a cambiarla, ¿no?, esa mente. Debemos aprender a vivir en el ahora, que es un poco pues, lo que todas las filosofías orientales nos dicen y ahora pues, se está poniendo un poco en práctica en el mundo occidental. Por supuesto que hay que tener planes y de hecho los planes son muy importantes. El plan B, el plan C, ¿no?, ese miedo al futuro en concreto, que puede ser pues, el tema de trabajo, un tema familiar o económico, determinar de qué miedo se trata, en primer lugar, porque es muy importante analizarnos, escuchar nuestras emociones y cuando ya hayamos comprendido de qué miedo se trata, ver qué podríamos hacer en caso de que ese miedo nuestro se hiciera realidad. Ese plan es importantísimo, si en ese plan nos sentimos como vacíos, ¿no?, como sin seguro, es un poco el seguro que necesitamos. Y si ese miedo se repite constantemente en nuestra cabeza, pues lo que podemos hacer es escribirlo en un papel, en un cuaderno, tener un cuaderno de miedos, porque al final del curso, de ese mini curso, vamos a hacer una lista de nuestros miedos y volver a ese cuaderno y revisar qué haríamos si ese miedo se llegase a producir. Con lo cual ya tendríamos esa pequeña tranquilidad de que no estamos solos, de que hay personas que a lo mejor nos apoyan. Es importante compartir ese miedo con personas cercanas. Comprender el miedo, compartirlo, preparar un plan B, pero tratar de no vivir enfocados al futuro. Ese es un poco el fallo, ¿no?, esa necesidad de control. Tratar de dejar las cosas ir un poquito, porque a veces dicen es mejor dejar las cosas ir y si son nuestras, volverán a nosotros. Este es el primer vídeo que comparto con vosotros, amigos, y espero que os guste. Voy a seguir publicando más vídeos acerca del miedo y otros temas en mi canal de YouTube Creando Felicidad TV. Hasta muy pronto, amigos.